Injusticia social, inequidad en la distribución de tierras, transformación en la participación política. Contra todo esto se unieron los campesinos en contra del gobierno. Fue la Revolución Mexicana. Si bien algunos de estos objetivos sí fueron conseguidos después del conflicto, la injusticia social jamás desapareció. Y con el paso del tiempo, décadas de marginación, pobreza y exclusión de los derechos de las comunidades indígenas, a mediados de la década de 1980 surge una idea, un movimiento, un alarido en respuesta a las políticas neoliberales y a las desigualdades socioeconómicas que afectaban a estas comunidades. Esto es, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tras la revolución, el PRI consolidó su dominio político y durante sus 70 años en el poder se volvió cada vez menos receptivo a las demandas de los sectores marginados, generando una gran tensión con su pueblo en relación con la disputa de tierras y la falta de representación política. Esta desigualdad socioeconómica se volvía cada vez más evidente hacia la década de 1980, cuando se presentó un gran proceso de globalización que atrajo inversión extranjera y propició una gran apertura económica. Así nace un día como hoy, 17 de noviembre de 1983, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Rafael Sebastián Guillén Vicente es el nombre del principal portavoz del movimiento, caracterizado por una máscara que cubre la mayor parte de su rostro, simbolizando así que cualquiera puede ocupar el puesto. Él es la cara del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el delegado Cero, el subcomandante Marcos. Empezamos a caminar las montañas del sureste mexicano, cargando una pequeña bandera de fondo negro con una estrella roja de 5 puntas y las letras EZLN, también en rojo al pie de la estrella. Así describe el comandante Marcos la bandera que representa a su comunidad. 6 insurgentes fueron los fundadores que hicieron campamento en la selva lacandona, y desde entonces estuvieron 10 años preparándose para finalmente darse a conocer ante la mirada del mundo. 1 de enero de 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entra en vigor. Ese mismo día, el EZLN se levanta en armas exigiendo la reivindicación de propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, un mejor reparto de la riqueza y la participación de las diferentes etnias en la organización del Estado. El gobierno reaccionó enviando tropas a Chiapas para sofocar dicha rebelión. 12 días estuvieron en conflicto cuando finalmente el gobierno mandó alto al fuego. En febrero inician las primeras conversaciones entre el gobierno y los zapatistas, dando como resultado la firma de los acuerdos de San Andrés sobre el derecho y cultura indígena. Con estos acuerdos el gobierno se comprometía a reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas, otorgándoles su autonomía. En 2001, miles de simpatizantes zapatistas marcharon desde Chiapas hasta la Ciudad de México, en la Marcha del Color de la Tierra, en un grito desesperado para que el gobierno despertara de su letargo corrupto y atendiera las demandas zapatistas. En 2003, el LZLN organizó la consulta zapatista. Preguntaron a sus bases sobre la posibilidad de presentar a una candidata indígena para las elecciones presidenciales de 2006, destacando la participación democrática que el gobierno se empeñaba en obstruir. Finalmente, aquellas elecciones le darían el poder a Felipe Calderón. A pesar de la creciente presión por parte de los zapatistas hacia el gobierno, además del compromiso hecho por él mismo en los acuerdos de San Andrés, el tiempo hizo evidente la falta de cumplimiento por su parte. Como consecuencia de esto, los zapatistas optaron por establecer su propia autonomía, dando así origen a los caracoles, puntos de encuentro entre las culturas de los pueblos zapatistas y otras culturas de México y del mundo. Estos lugares son autónomos y funcionan mediante las juntas de buen gobierno, dedicadas a servir a sus comunidades, separándose por completo del gobierno federal. Hoy en día todo México sabe de la existencia de los zapatistas. Sin embargo, gracias a la desinformación y medios de comunicación, una parte del pueblo se ha hecho una imagen errónea de lo que es el movimiento.
Sin embargo, desde su revelación al mundo también hubo simpatizantes, gente que conociendo sus condiciones apoyaba sus causas, metiendo presión al gobierno para que hiciera algo al respecto. Aún así, la falta de acción finalmente detonaría la separación de esta comunidad. Cuando volteamos a ver a los zapatistas, vemos una imagen de rebeldía, pero lo cierto es que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional nos ha mostrado lo que la sociedad mexicana ha visto y ha ignorado por tanto tiempo. Ellos son los que se atrevieron a levantarse en contra de todo lo que estamos haciendo mal, y aún así el gobierno aceptó que se alejaran. El EZLN, el reflejo de nuestra sociedad en decadencia.